dolor, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos surgen con la finalidad de humanizar la atención de salud. Acuérdense que con el tiempo, con el advenimiento de los antibióticos, el advenimiento de las vacunas, con la nueva tecnología, definitivamente hemos mejorado, ¿no? Hemos hecho que las personas, por ejemplo, puedan vivir mucho más que antes, ¿no? Pero también a la larga ha traído pues una deshumanización en la atención, en la atención de salud, ¿no? Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que eh, eh, lo máximo que hacemos como médicos es muchas veces llegar al diagnóstico, ¿no? Llegamos al diagnóstico, identificamos qué diagnóstico tiene ese paciente y si es un diagnóstico, por ejemplo, como un cáncer o como una enfermedad avanzada, siempre dice el médico, no, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? No, diagnostican y se olvidaron, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Ya basta con el diagnóstico, ¿no? Si es un cáncer avanzado, metastásico, todo dice, bueno, ya no hay nada que hacer, siempre es lo que se dice. Pero realmente no es así, porque por todo lo contrario, cuando tenemos un tipo de estos pacientes, por el contrario, hay muchas más cosas que hacer, definitivamente. Hay mucho más trabajo por hacer, desde el manejo, desde el tratamiento, del alivio del sufrimiento de los pacientes, tanto del paciente como de la familia. Acuérdense que los cuidados paliativos están dirigidos a ambos, paciente y familia. Am, y es así, bueno, como nacen los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, nacen con la intención de mejorar o eh, mejorar el tema de la atención en salud, ¿no? Volverlo nuevamente más humanizada, ¿no? Porque realmente nos hemos deshumanizado en la atención. Entonces, eso tiene que ir nuevamente cambiando y variando, ¿no? Y los cuidados paliativos, pues, están dirigidos no solamente a los pacientes con enfermedades neoplásicas, ¿no? Surgió, sí, para pacientes con enfermedades neoplásicas, pero en el tiempo ha ido virando y ha ido también observándose o también atendiendo a pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas avanzadas, como por ejemplo pacientes con EPOC avanzado, con EPID, con cirrosis avanzada, con falla cardíaca, pacientes en VIH-Sida, ¿no? Todos esos pacientes van incrementándose o son tributarios de atención paliativa, ¿no? Que básicamente es aliviar el sufrimiento físico, mental, social, espiritual del paciente y la familia, ¿no? Entonces, ese es el concepto principal, ¿no? El alivio del sufrimiento, ¿no? En cuidados paliativos nosotros no adelantamos ni adelantamos ni retrasamos la muerte, ¿no? La muerte se tiene que dar netamente por la enfermedad de fondo. Entonces, a partir de ahí, los cuidados paliativos pues se basan en 5 pilares, por ejemplo, ¿no? O la humanización y la atención de salud. En ese cuadro que ustedes ven, eso era lo que hacía el médico anteriormente, acompañaba al paciente y la familia. ¿Por qué? Porque en esas épocas pues no habían vacunas, no había antibióticos, no había ventilador mecánico, no había intubación, ni nada por el estilo, ¿no? Acompañaba al enfermo en su lecho de muerte, ¿no? Hasta el final. Y eso es lo que se ha ido perdiendo, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué somos nosotros? Llegamos al diagnóstico y si es una enfermedad avanzada, ya no hay nada que hacer, ¿no? Nos limpiamos las manos. ¿Y quién ve a esos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas? Nadie. Nadie, porque el médico se olvidó que su función principal era acompañar al enfermo, ¿no? Nos olvidamos, o sea, pensamos que solamente llegamos al diagnóstico y acabó nuestro manejo. Lo otro, lo más importante que llegar al diagnóstico es el acompañamiento del paciente hasta el final de su vida, lo dejamos de lado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente se está tomando, o está haciendo que se vuelva a tomar importancia esta
esta atención que generalmente se realizaba anteriormente, ¿no? Y es donde realmente se aliviaba mucho el sufrimiento de los pacientes y de la familia, ¿no? Entonces, de la atención de salud se basa en 5 pilares muy importantes, ¿no? La atención centrada pues en la persona y en la familia, como le digo, ¿no? La atención no solamente es el paciente, ¿no? También la familia, porque la familia es que lleva la carga, la que sufre y la familia es la que sufre también la enfermedad del paciente. También la atención debe ser segura, accesible y oportuna. Digamos, pacientes con neoplasias avanzadas tienen dolor, ¿no? Entonces debe haber una accesibilidad en todos los niveles de atención para que el paciente pueda contar oportunamente pues, con sus opioides mayores, con su morfina, con su oxicodona, con su buprenorfina, cosa que no sucede hasta el momento, ¿no? Y entonces eso genera gran dificultad para el manejo de estos pacientes, hay gran sufrimiento de estos pacientes. Y por eso que al final acaban en el hospital, ¿no? Porque el sistema no le puede dar un soporte a estos pacientes y a estas familias para que el paciente pueda fallecer en el domicilio, que es lo normal. O sea, lo importante es que el paciente pueda ser manejado en su domicilio y que el paciente fallezca en el domicilio, ¿no? Hemos, con el tiempo hemos institucionalizado la muerte, ¿no? La muerte tiene que suceder en una institución y eso no es así. La muerte tiene que darse en el domicilio. Uno debe fallecer rodeado de toda su familia, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? Con una mano que te sostenga, ¿no? Que te diga que las cosas van a estar bien. No podemos fallecer solos en un hospital con un biombo al costado donde no hay nadie que te hable, que te converse, que te toque, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, cuando uno nace, eh, hay una mano amiga que te recibe, ¿no? Hay una mano que te recibe cuando tú naces, cuando vienes al mundo, ¿no? Igual debe suceder cuando uno se va de este mundo, ¿no? Igual, pero no sucede, o sea, hemos institucionalizado la muerte, ¿no? La muerte tiene que darse en instituciones, en los hospitales, ¿no? Y entonces eso no es lo adecuado, no es lo normal, ¿no? Entonces, nuevamente se está trabajando para que los fallecimientos de las personas con enfermedades crónicas avanzadas sea en el domicilio, ¿no? Pero para eso el Estado tiene que mejorar y darle todo el soporte a las familias, ¿no? Si no, pues no se puede manejar a estos pacientes en el domicilio, ¿no? El entorno debe ser respetuoso de usos y costumbres, ¿no? Definitivamente, hablar sobre el tema de la muerte no es igual que un paciente de la costa, un paciente de la selva, un paciente de la sierra. Cada uno tiene sus usos y costumbres, ¿no? Son muy distintas. Acá en Lima, si alguien hace una fiesta por un fallecimiento, pensarían que están locos, pero en la sierra eso es común, ¿no? Se hace comida, se hace fiesta, se baila, ¿no? La interpretación de la muerte es muy distinta siendo el mismo país, en cada zona es distinta, ¿no? Entonces uno debe ser respetuoso con las costumbres, uno no puede decir, no, ¿qué están haciendo esta gente, estos salvajes, ¿no? Es lo que comúnmente hay veces hacemos, ¿no? La información y comunicación debe ser comprensible. Los médicos somos los peores dando información. No sabemos dar información. No nos han enseñado a dar información. Damos una información muchas veces muy tecnicista, ¿no? Su paciente está saturando 98%, tiene un PAFI de 120. Va a entender la familia, ¿no? ¿No? Definitivamente somos pésimos dando información, los peores por decirlo menos. Y la atención debe ser personalizada y respetuosa, ¿no? Lo que siempre decían los maestros, ¿no? No existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Entonces, la atención siempre, o sea, estos pacientes en cuidados paliativos, la atención es personalizada, ¿no?
Yo tengo dos pacientes con cáncer de colon y el manejo y el tratamiento no va a ser el mismo. La cantidad de opioides que le doy a uno y al otro no van a ser las mismas. Por eso la atención es personalizada, ¿no? Cada paciente lleva su enfermedad de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a lo que ha pasado en su vida, ¿no? Entonces, no existe enfermedades, ¿no? Lo que existen son enfermos, ¿no? Por eso es el tratamiento debe ser personalizado. ¿Qué ven en esa figura? ¿Alguien me puede describir lo que ve en la figura? Bueno, es el médico luchando contra la muerte, ¿no? Ujú. ¿Qué más? El paciente confía en el médico, ¿no? También. ¿El paciente confía en el médico? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, en la figura ¿Alguien? se está cerrando, ¿no? Se aferra a la vida. Ujú. ¿Alguien más ve otra cosa? Aunque podría interpretarse como que el médico está tratando de sanarlo, pero tal vez no está tomando en consideración al paciente. No sé. Sí. Me gusta más tu interpretación. ¿Alguien más? La mano del paciente, doctor, que se ve que está apoyando al doctor, ¿no? Al médico. Está apoyándolo. Mm. ¿Alguien más? Miren bien la figura. ¿Alguien más? Doctor, me da la impresión de que el médico está peleando contra la muerte y el paciente se está aferrando o está poniendo sus confianzas en el médico. ¿Quién me dijo que no tomaba en cuenta al paciente? ¿Su compañera? ¿Cómo se llama? La antepenúltima, su última compañera que opinó. Lazo, doctor, Catherine Lazo. A Katherine. Hay algo muy cierto que dice Katherine, ¿no? Muchas veces no tomamos en cuenta la opinión del paciente, ¿no? A nosotros los médicos nos han hecho creer que nosotros podemos vencer a la muerte, ¿no? Y ¿no? En las películas, en ER, después, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otras películas hay? ¿O series? Doctor House, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Pero realmente es lo que dice su compañera, ¿no? Muchas veces no tomamos en cuenta lo que dice el paciente, ¿no? Ahí yo veo un paciente que al contrario le está jalando al médico para que deje que la muerte se lo lleve, ¿no? No sé, yo lo veo así. Lo que pasa es que muchas veces no tomamos en cuenta lo que hubiera querido el paciente y la familia para esta etapa final, ¿no? Am, Cuando estamos en la guardia muchas veces, el tema es que ustedes no han ido a las guardias todavía, creo, ¿no? Cuando estamos en las guardias, el médico y la enfermera dicen, no, en mi turno nadie se va, dice, nadie se va. Tienes una abuelita que ha estado postrada, demencia severa, con úlceras por presión, y la abuelita se descompensa, se pone hipotensa, desatura, lo intuban, lo ponen en un ventilador mecánico, le ponen catéter venoso central, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente ves, dicen, no, en mi turno nadie se va, pero ¿qué han hecho?
No han hecho absolutamente nada, al contrario, han generado mayor sufrimiento al paciente y la familia, ¿no? Porque ni siquiera se han tomado el tiempo de poder ahondar o investigar qué hubiera querido ese paciente, porque la familia es la que sabe qué es lo que hubiera querido el paciente para esa etapa, ¿no? Y muchas veces no tomamos en cuenta las decisiones de la familia y nosotros mismos tomamos las decisiones, ¿no? Tomamos las decisiones eh, muchas veces incorrectas, porque solamente prolongamos la agonía. Esa abuelita, tú le intubas, le metes tubo, le metes ventilador mecánico, le metes catéter, vivirá pues 12 horas más, ya, pone siendo buena gente 24 horas. Eso no es prolongar vida, eso es prolongar agonía. Eso es prolongar agonía. Nosotros no debemos prolongar agonía, porque eso está penado, tanto en, en el Código Penal como también en, ¿cómo se llama? En el Código de Ética del Colegio Médico, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, bueno, todavía el código está antiguo y están por cambiarlo y dicen la limitación al esfuerzo terapéutico, que eso ya con el tiempo ha cambiado de nombre, ¿no? Ya no es limitación, sino es adecuación al esfuerzo terapéutico. Y así sucede, muchas veces prolongamos agonía, prolongamos sufrimiento en los pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener claras las cosas. Nosotros podemos, sí, definitivamente, hay algunos casos en los cuales sí, pues, se tiene que pelear por el paciente. Pero hay muchos de estos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, por lo cual, ¿no? Solamente debemos aliviar, mejorar su calidad de vida, ¿no? Que no tenga dolor, que no tenga disnea, que no tenga ansiedad, que no tenga vómito, que no tenga depresión, ¿no? Y que el fallecimiento llegue de la mejor manera y sobre todo que llegue en el domicilio, no en los hospitales, ¿no? Porque en el hospital fallece solo, sin nadie que te acompañe, sin nadie que te toque, sin nadie que te diga, ¿sabes qué? Las cosas van a estar bien, ¿no? Es distinto fallecer solo en un hospital a fallecer rodeado y acompañado de tu familia. Lógico, con las condiciones adecuadas, que no tenga sufrimiento, no tenga dolor, no tenga disnea. Esta es la mortalidad general del Perú en el 2015, y esto ya ha cambiado, ¿no? Pero mire la principal causa de muerte a nivel nacional, los tumores, las neoplasias. De ahí vienen las enfermedades infecciosas y los traumatismos. Pero miren a partir de la cuarta causa hacia abajo. Todas son enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades del corazón, cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hígado, hipertensiva, renal, isquémica del corazón. Todas son enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Son enfermedades crónicas avanzadas. Entonces, tenemos esa gran cantidad de pacientes. O sea, si nosotros no cambiamos el chip, no cambiamos la forma como atendemos actualmente. Todo paciente, por ejemplo, esta abuelita que le dije, ¿no? Postradita, demencia severa, con úlceras por presión, los intuban muchas veces. Los intuban, o lo ponen, a veces lo intuban y no le ponen a ventilador. O sea, les dejan en medio camino. Imagínate. Y encima ni siquiera le hacen la pseudoanalgesia. Como no lo ponen a ventilador, no le dan pseudoanalgesia, le dejan con el tubo metido ahí, ¿no? Intubado, la pobre abuela, sufriendo, ¿no? Teniendo teniendo mayor sufrimiento durante la agonía, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento, pues tengo que hacer un procedimiento completo, ¿no? No puedo dejarlo yo a medio camino, ¿no? Entonces, por eso tengo que hacer una evaluación adecuada. ¿Intervengo o no intervengo? ¿Hago mi procedimiento y lo hago completamente o no lo hago? ¿Cuán beneficioso va a ser intervenir a ese paciente? Como le digo, tengo que definir mi objetivo terapéutico.
¿Cómo yo puedo definir mi objetivo terapéutico con ese paciente? Entonces es muy importante, por eso las evaluaciones en todas las esferas que estamos viendo, la esfera funcional, mental, clínica, social, para poder tomar las decisiones. Si yo veo una abuelita que está ulcerada por todos lados, está postrada, no tiene soporte familiar, o sea, ¿para qué la voy a intubar? ¿No? ¿Para qué la voy a intubar? ¿Para prolongar su sufrimiento? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. No, doctor. ¿Todo claro? Tenemos tantos pacientes crónicos que cuando ustedes salgan, estos hombrecitos de acá va a ser el sistema de salud. Y todos los pacientes con harta cronicidad, con harta dependencia, va a ser esto. Y si ustedes no cambian el chip en el manejo de estos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, el sistema se los va a comer. No van a poder soportar. En este momento el sistema está colapsado completamente. Y si no hay un cambio, esto va a suceder. No van a saber cómo atender a los pacientes. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿No? La OMS lo define pues como un cuidado activo y total. Cuidados activos y totales de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, con el objetivo de conseguir la mejor calidad de vida posible, ¿no? Controlando los síntomas físicos, psíquicos y las necesidades espirituales y sociales de los pacientes y la familia. Acuérdense que acá son dos, así como en gineco le enseñaron el binomio madre-niño, aquí el binomio es paciente-familia. ¿Ya? ¿Y a qué población está dirigida? Está dirigida básicamente a enfermedades oncológicas y enfermedades no oncológicas, ¿no? Enfermedades neurológicas degenerativas, por ejemplo, como el Parkinson, la demencia, el ELA, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Un child, eh, la insuficiencia cardíaca crónica, la cirrosis hepática, child C, ¿no? La enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, el EPIC, la fragilidad avanzada, la enfermedad renal crónica, las neoplasias avanzadas, el VIH y el COVID, ¿no? En esta pandemia fue pues atroz, ¿no? Pues nosotros empezamos a poner morfina a los pacientes que ya tenían pues estaban desaturando, estaban que se ahogaban y no teníamos ventilación mecánica e iniciamos a ponerle morfina a estos pacientes para que calme la angustia, la disnea. Muchos de los neumólogos al inicio pues nos criticaron. Fue una bronca terrible para poder empezar a dar morfina a todos estos pacientes. Y es así que al final se logró, sacamos una guía en el Hospital Hipólito sobre el manejo de los pacientes en etapa final de vida por COVID-19, ¿no? Entonces, todas esas cositas se han ido avanzando, ¿no? De a poco, peleándose con los colegas, porque muchos de ellos
el desconocimiento hace que tengas temor a hacer algún tipo de actividad con estos pacientes. Este es un instrumento que se llama el NetPal, que es un instrumento que nos ayuda a determinar qué persona tiene necesidades paliativas. ¿Ya? ¿Qué persona tiene necesidades paliativas? ¿Qué persona con una enfermedad avanzada se convierte en un paciente que tiene necesidades paliativas? Entonces, anteriormente, antes de que salga este instrumento, era todo más subjetivo, ¿no? O sea, para mí era un paciente que requería atención paliativa, para mi otro colega era no. Entonces, esto volvió las cosas mucho más objetivas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, evalúan muchas cosas, muy parecido a lo que se hace en geriatría. El declive nutricional, el declive funcional, el declive cognitivo, la dependencia, los síndromes geriátricos, los síntomas persistentes, porque hay síntomas persistentes en los pacientes de cuidados paliativos. El distrés emocional, la mortalidad y el uso de los recursos, el uso de los servicios de salud, ¿no? Entonces, este instrumento nos ayuda, este se llama el NetPal, ¿no? Este instrumento nos ayuda muchas veces a poder determinar qué paciente tiene necesidades paliativas o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctor, está bien. No, doctor. ¿Ninguna? Doctor, ese instrumento, Sí, dime. ¿en qué servicio lo utilizan? ¿O lo utilizan? ¿Es común utilizarlo? Claro, esto se utiliza generalmente en los servicios de paliativo, ¿no? Para poder identificar qué paciente tiene necesidades paliativas, ¿no? O sea, qué paciente con una enfermedad crónica, en qué momento ese paciente se convierte en un paciente que requiere atención paliativa. ¿En qué momento? Entonces, para eso nos ayuda, porque esa línea es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Es una línea muy Entonces delgada, ¿no? Dime. debería utilizarse en todos los servicios de medicina, ¿no? Porque hay pacientes crónicos, pacientes... Tú lo has dicho. Debería. Debería, pero no lo hace. Deberían utilizarse para identificar estos pacientes. ¿Quiénes las necesitan? A nivel mundial, cada año necesita alrededor de 40 millones de personas. Cada año. Y de estos 40 millones a nivel mundial, solamente reciben cuidados paliativos el 14%. Quiere decir que hay un 86% de personas en el mundo que no reciben cuidados paliativos. ¿Dónde está qué cosa? El alivio del dolor, el mejoramiento de la disnea, la depresión, la ansiedad, la constipación, todos los síntomas que son frecuentes en estos pacientes terminales, ¿no? Y
también el alivio del sufrimiento no solamente físico, sino también emocional, social del paciente y la familia. Entonces, hay un 86% que no recibe tratamiento, ¿no? Y en nuestro país el problema se agranda. Nosotros tenemos alrededor de 150.000 personas al año requirientes de cuidados paliativos. 150.000. ¿Ustedes se pueden imaginar cuánto por ciento de estos 150.000 reciben atención paliativa? ¿Pueden lanzarme un porcentaje que ustedes creen? El 2%. El 1%. El 1%. O sea, nada, ¿no? ¿Quiénes tienen posibilidad? Los que tienen, pues, Oncosalud, Sana, los seguros, ¿no? De ahí nadie puede recibirlo, ¿no? Ahora en el hospital que hemos formado la unidad en el 2018, que se formó la unidad y estamos haciendo los cuidados paliativos. Pero de ahí, y bueno, definitivamente no podemos cubrir toda nuestra zona, ¿no? Es solamente una pequeña, los pacientes que llegan al hospital, pero realmente los pacientes con necesidades paliativas están en todos lugares. En la hospitalización, en la emergencia, en la consulta, en la comunidad, en los centros de salud, pero no se los identifica, ¿no? No se les identifica. De estos 40 millones, 39% tienen enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, 34% cáncer, 10% neumopatías, EPOC, EPIC, 6% SIDA y 5% son personas diabéticas con complicaciones tardías, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor, disnea, anorexia, náuseas, vómitos, sequedad de la boca, el delirium, ansiedad y depresión. Estos son los síntomas que la gran mayoría de pacientes en etapa terminal tienen, ¿no? 86% en el mundo no recibe cuidados paliativos. En nuestro país, 99% no recibe. 83% de la población mundial no tiene acceso al alivio del dolor. Aquí es mucho mayor. ¿Cuáles son las conclusiones? En el Perú debe desarrollarse una política de Estado en cuidados paliativos y un sistema de salud que los brinde. Ya salió la ley de cuidados paliativos del 2018. Se trabajó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, pero todavía no se implementa. Es fundamental la formación de los profesionales médicos desde el pregrado. No hay un curso o no hay un segmento, ¿no? El doctor Lama lo ingresó al menos como un tema dentro de geriatría, pero no hay más. De acá ni lo han visto ni lo verán. Si tienen la suerte de caer por el Hipólito o tienen la suerte de ir a algún hospital que tenga cuidados paliativos, el único que tiene es INEM y el otro es Cayetano y Hipólito. Cayetano tiene visita domiciliaria. Como internos no creo que vean visita domiciliaria. INEM solamente tiene consulta en cuidados paliativos, consulta externa. Entonces, los únicos que tenemos una unidad hospitalaria somos nosotros, los del Hipólito. Promover el conocimiento práctico de los profesionales para brindar una atención que responda a las necesidades y expectativas de los pacientes y sus familias, ¿no? Revisar las leyes y procedimientos para mejorar el acceso a los de la analgesia opioide, ¿no? El problema es que los primeros niveles no tienen opioides y no les dan opioides. Y los pacientes que nosotros sacamos de alta van a la comunidad, ¿no? Y en la comunidad tiene que haber gente preparada también para poder brindarle la medicación a estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Caitlin, te pasé un video de la unidad del hospital. A ver si lo pasas. Puedes pasarlo, Caitlin.
Sí, doctor, hay un seminario pendiente. Ah, no, pero por eso, pasa el video. Ah, ya, ya. Método rejuvenecimiento. Tenemos que entender de que los cuidados paliativos, como definición, etimológicamente, parte de la palabra en latín paliare o palium, que significa disminución, mitigar, atenuar la violencia y en este caso de las enfermedades. Partiendo por eso, el médico que se encarga de los cuidados paliativos va a darle soporte al paciente con una enfermedad crónica avanzada. Estos cuidados paliativos o de soporte no son exclusivos del paciente terminal, sino que también se pueden dar desde el momento del diagnóstico, el transcurso de la enfermedad y también en los estadios terminales. El concepto clásico de que los cuidados paliativos solos eran exclusivos de pacientes terminales a punto de fallecer, eso ya se está dejando de lado. Bajo ese concepto, entonces, son muchas las enfermedades que son tributarias de cuidados paliativos. En la unidad de cuidados paliativos del Hospital Hipólito Unanue, damos una atención integral a todos los pacientes que requieren atención paliativa, a través de la intervención de un equipo interdisciplinario, donde se encuentran los médicos, tanto geriatras como internistas, nutricionistas, asistenta social, medicina física, rehabilitación y psiquiatría, quien nos apoya en la evaluación de estos pacientes, y además en el hospital de día de psiquiatría dan soporte a la familia para que asuman estos nuevos retos con esta nueva situación que están viviendo con sus familiares. En el modelo de atención paliativa existen dos transiciones que se tienen que diferenciar. Una primera transición que se da a aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada, en qué momento se convierten en pacientes que requieren atención paliativa. Esta primera transición es muy difícil de identificar, es muy difícil, para lo cual nosotros en la unidad utilizamos un instrumento que se llama el NETPAL. El NETPAL es un instrumento que nos va a ayudar a la identificación de estos pacientes tempranamente. La segunda transición se da en estos pacientes generalmente cuando están en situación de últimos días, en preagonía o agonía, ¿no? Esta etapa es la que más se relaciona con los cuidados paliativos, pero realmente la atención paliativa empieza desde antes, identificando esa primera transición para poder nosotros hacer un plan de trabajo con el paciente y con la familia. ¿Cómo es la identificación de nuestros pacientes que pasan a esta unidad? Nosotros lo realizamos a través de un cuestionario y un documento que se llama el instrumento NETPAL. Se encarga de identificar a pacientes que presentan necesidad de atención paliativa, ¿no? Son los pacientes que en la mayoría de las situaciones son enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas muy avanzadas, incluso en algunos de etapa terminal. Una vez identificado a estos pacientes, elaboramos un plan de manejo integral. En el área de cuidados paliativos, el trabajo de nutrición se caracteriza por un tamizaje o también llamado screening nutricional para poder diagnosticar qué pacientes están en riesgo nutricional. Si el paciente sale con un riesgo nutricional, ya sea leve, moderado,
pero los pacientes que tenemos acá son pacientes adultos mayores o que están hipercatabólicos, ya sea con cáncer o alguna otra patología que requiere mayor cantidad de proteínas. Si hay pacientes que se van de alta, también se les hace la dieta de alta o el plan de alimentación a los pacientes, explicándole al familiar. En realidad, el trabajo en enfermería es netamente grupal. Siempre trabajamos en conjunto, tanto los licenciados como el personal técnico en enfermería, ¿no? Básicamente de lo que nos encargamos nosotros es de la administración de medicación al paciente en la etapa final de sus vidas, el acompañamiento. El trabajo es un trabajo multidisciplinario, trabajamos conjunto con los médicos, los licenciados en nutrición, psiquiatras, pero la base fundamental del trabajo en equipo es la familia. Nosotros nos encargamos también de enseñar a la familia el manejo de los pacientes, ¿no? Cuando ellos deciden llevar los cuidados paliativos en casa. El soporte vital del paciente en realidad no se trata de prolongar su sufrimiento en este servicio, pero sí de dar calidad de vida en la etapa final, ¿no? Porque así como llegamos acompañados y recibidos por una mano al momento de nacer, también tenemos que partir de la mano de alguien, sobre todo, más aún si ellos lo necesitan, de la familia. Nosotros nos encargamos siempre de ser un soporte para el paciente y la familia. El trabajo que realizamos en el área de paliativos es integrar la visita médica para poder ayudar al paciente en lo que es su terapia medicamentosa, ¿no? En sí, lo que nosotros nos encargamos es de abastecer, ¿no?, la medicación del paciente durante 24 horas, que no les falte sus insumos médicos, sus medicamentos y sus medicamentos narcóticos, que es lo que más se utiliza en esta área de paliativos. Lo que también realizamos, aparte de la visita médica, es hacer seguimiento farmacoterapéutico a su terapia del paciente. Si hay de repente una posible RAN, una reacción adversa a medicamentos, ¿no? Y lo cual aportamos, lo hallado en el seguimiento, lo aportamos en la visita, ¿no? Para la mejora del paciente en cuanto a su terapia y su pronta recuperación. Otra labor que realizamos también es la entrega de los medicamentos de alta, indicándole al paciente cómo tiene que tomarlo, a las horas que debe tomarlo, ¿no? Es lo que realizamos como farmacia aquí en el área de paliativos. Necesitamos continuar creciendo y tener los otros niveles como consultorio externo para hacer un adecuado seguimiento a estos pacientes. Del mismo modo, tenemos que ampliar este proyecto y llegar hasta lo que es visita domiciliaria para darle soporte sobre todo a estos pacientes, porque estos pacientes son muy demandantes. Tenemos que entender también que como los cuidados paliativos son cuidados de soporte, nos interesa más en el control de signos y síntomas. Por ejemplo, tenemos un paciente con osteoartrosis generalizada, que es una enfermedad altamente prevalente en los pacientes ancianos, en el que el síntoma cardinal va a ser el dolor. Puede tener artrosis en la rodilla, en la cadera, en la columna, en las manos. Pero ¿qué es lo que yo más me voy a enfocar en el paciente? En el soporte, en el dolor. Entonces, eso también es ayudar al paciente a que mejore. ¿Cómo? Dándole medicación para el dolor, y no solamente medicación, también un enfoque multi, inter y transdisciplinario. Entonces nosotros tenemos que dar ese soporte al paciente y a la familia para que el paciente se sienta cómodo y ante todo preservar su dignidad como persona, que es uno de los propósitos máximos de los cuidados paliativos, acompañar al enfermo y que tenga un trato digno hasta el fin de sus días. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien. ¿Alguna pregunta?